La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 marcó un antes y un después en la conciencia colectiva de México. En Iguala, Guerrero, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, se desplazaba en varios autobuses con el objetivo de recaudar fondos y participar en la conmemoración anual del movimiento estudiantil de 1968. Lo que comenzó como una actividad estudiantil terminó en tragedia. Policías municipales, coludidos con integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, detuvieron los autobuses, abrieron fuego contra los jóvenes y posteriormente desaparecieron a 43 de ellos. Durante esos enfrentamientos, 6 personas murieron y decenas resultaron heridas. La desaparición de los estudiantes generó indignación inmediata. Familiares, compañeros y organizaciones sociales iniciaron una lucha incansable para encontrarlos con vida. Las primeras versiones oficiales afirmaban que los jóvenes habían sido detenidos por policías de Iguala y entregados a Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en un basurero de Cocula. Sin embargo, esta versión, conocida como verdad histórica, fue puesta en duda por peritos independientes y por las familias, que señalaron inconsistencias en las pruebas y contradicciones en los testimonios. Ante la presión social e internacional, el gobierno federal solicitó la asistencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así nació el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, que llegó a México en marzo de 2015 para investigar el caso de manera independiente. Su primer informe, presentado en septiembre de 2015, desmintió la versión del basurero de Cocula y concluyó que los cuerpos no pudieron haber sido incinerados allí debido a la falta de condiciones de temperatura y tiempo. El GIEI también señaló irregularidades en la investigación, incluidas torturas a detenidos y la manipulación de evidencias. El caso Ayotzinapa se convirtió en un símbolo de la impunidad en México y dio lugar a protestas masivas en todo el país. En la capital, miles de personas marcharon al grito de "Vivos se los llevaron, vivos los queremos". Las madres y padres de los estudiantes desaparecidos emprendieron una caravana por diferentes estados y países, exigiendo justicia y denunciando la colusión entre autoridades y criminales. Su valentía y resiliencia transformaron el dolor en un movimiento social capaz de aglutinar diversas luchas por la verdad y la justicia. Durante los años siguientes, el caso se mantuvo en el centro del debate público. El gobierno federal cambió de estrategia, prometió crear una comisión para la verdad y la justicia y se comprometió a reabrir la investigación. En 2018, con la llegada de un nuevo gobierno, se estableció una comisión de la verdad presidida por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Esta comisión reinició las búsquedas y solicitó la cooperación del GIEI, que regresó al país para continuar su labor. En julio de 2020, las autoridades anunciaron la identificación de restos de uno de los estudiantes, Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, gracias a análisis genéticos realizados en Austria. Este hallazgo, aunque doloroso, dio esperanza a las familias de obtener información concreta sobre el paradero de sus hijos. En junio de 2021, se identificaron restos de Yosivani Guerrero de la Cruz en el mismo sitio. Estos descubrimientos contrastaron con la versión inicial de que todos habían sido incinerados juntos y reforzaron la necesidad de nuevas líneas de investigación. El 18 de agosto de 2022, la Comisión para la Verdad presentó un informe en el que calificó la desaparición de los 43 estudiantes como un crimen de Estado.
Este documento reconoció la participación de policías municipales, estatales y federales, así como del ejército mexicano, en la detención y desaparición de los estudiantes. Este reconocimiento fue un paso fundamental para las familias y organizaciones de derechos humanos, pues confirmó lo que habían denunciado desde el inicio, que las autoridades estaban involucradas y que la verdad histórica había sido un montaje para encubrir responsabilidades. A pesar de los avances, muchas preguntas siguen sin respuesta. El paradero de la mayoría de los estudiantes es desconocido y las investigaciones han enfrentado obstáculos como la pérdida de evidencias y la resistencia de algunas instituciones a colaborar. En marzo de 2023, el GIE presentó su quinto informe, en el que destacó que el ejército no había entregado toda la información relevante y que persistían inconsistencias. La falta de transparencia ha alimentado la desconfianza y ha fortalecido el compromiso de las familias de seguir luchando. El caso Ayotzinapa evidenció la crisis de derechos humanos en México. La desaparición forzada, una práctica que se remonta a décadas pasadas, fue expuesta con crudeza en pleno siglo XXI. La respuesta estatal, en un inicio marcada por la opacidad, fue criticada por organismos internacionales. El trabajo de las familias y de organizaciones como el Centro PRODE logró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgara medidas cautelares y mantuviera la vigilancia internacional sobre México. Socialmente, la desaparición de los 43 estudiantes desencadenó un movimiento de solidaridad sin precedentes. Artistas, académicos y ciudadanos comunes se sumaron a la demanda de justicia. Se realizaron murales, conciertos, obras de teatro y documentales para mantener viva la memoria de los jóvenes. Asimismo, las normales rurales, históricamente marginadas, encontraron un nuevo protagonismo, y su existencia fue revalorada como parte del legado educativo revolucionario. El impacto político también fue considerable. La confianza en las instituciones se erosionó y el caso se convirtió en un tema central en las campañas electorales. Algunos partidos prometieron esclarecer los hechos como parte de su plataforma. Sin embargo, el camino hacia la verdad ha sido lento y doloroso, mostrando las limitaciones de un sistema judicial que enfrenta obstáculos estructurales. La historia de Ayotzinapa es, ante todo, la historia de 43 jóvenes provenientes de comunidades campesinas que soñaban con convertirse en maestros rurales para servir a su pueblo. Su desaparición sacó a la luz la violencia estructural que enfrentan los estudiantes de estas escuelas: falta de recursos, criminalización y hostilidad de las autoridades. Recordar sus nombres es reivindicar su lucha por la educación pública y por un México más justo. Hoy, a casi una década de los hechos, la demanda de justicia sigue vigente. Las madres y padres de Ayotzinapa recorren plazas y universidades, contando su historia y exigiendo la presentación con vida de sus hijos, o al menos la verdad de lo ocurrido. Su resistencia ha inspirado a nuevas generaciones de activistas y se ha conectado con otras luchas como la de las buscadoras de personas desaparecidas. El caso Ayotzinapa nos confronta con la necesidad de una reforma integral del sistema de seguridad y justicia. Exige transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos. También nos recuerda la importancia de la solidaridad. Cuando la sociedad se une para exigir la verdad, puede desafiar a estructuras de poder arraigadas y abrir camino para la esperanza. Mucho antes de la tragedia de 2014, las normales rurales enfrentaban condiciones difíciles y han sido bastiones de lucha social. Surgidas en la década de 1920, estas instituciones se fundaron para llevar educación a las zonas más marginadas y crear líderes comunitarios. La represión que han sufrido a lo largo de los años y la criminalización de sus alumnos contextualizan la desconfianza de las familias hacia las autoridades.
La presión del movimiento de Ayotzinapa también impulsó la aprobación de la Ley General en materia de desaparición en 2017, que reconoció legalmente la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares. Esta ley creó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y estableció protocolos para la investigación. Aunque la implementación ha sido irregular, representa un avance importante surgido de la lucha de las familias. El legado de Ayotzinapa vive en la memoria colectiva. Los nombres y rostros de los 43 estudiantes se han convertido en símbolos de resistencia. Cada 26 de septiembre se realizan marchas y actos culturales que recuerdan la tragedia y exigen justicia. Esta memoria ha inspirado a otras familias de desaparecidos y ha fortalecido un movimiento nacional que rechaza la impunidad y busca transformar el sistema de justicia.